tema es el espíritu de sabiduría. Entonces, ese espíritu de sabiduría solo lo reciben los que están alumbrados con la gracia, porque eso es sinónimo a la mente de Cristo. Usted y yo tenemos un espíritu de sabiduría. Mira cómo dice la Biblia, lo primero que hizo la sangre de Jesucristo para honrar esa sangre. Mira lo primero que él hizo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjate que es lo primero que menciona. Justificación, santificación y redención. Pero lo primero que dice es que nosotros tenemos un espíritu de sabiduría. Nosotros entendemos bien claro que el sistema lo que tiene es la sabiduría del mundo. Mira lo que dice en ese mismo capítulo, el versículo 20 y 21. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ahora, aquí es el énfasis. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y cuál es la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo es la ley de Moisés, porque en el verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dada a Moisés, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, la locura de la predicación es la sabiduría de Dios, que es lo que no quieren aceptar la teología de hoy, la locura de Dios. Ellos aceptan todo lo que tiene sentido común. Y quizás dice que creen en la verdadera locura, pero tú y yo tenemos evidencia que ellos no creen. Por ejemplo, ¿tú crees que ellos confiesan que son dioses? No. Ellos, porque es locura para ellos. Toda semilla da fruto por su género. Si nosotros somos hijos de Dios, la misma palabra lo dice. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Dioses. Ellos no pueden aceptar ese tipo de sabiduría. Y esa es la que agrada a Dios y esa es la que salva. ¿Podrán ellos creer que somos espíritus hechos perfectos? No, porque si ellos creían que somos espíritus justos, hechos perfectos, no estarían dudando su salvación. Porque como un espíritu perfecto se puede perder. Y con una sola ofrenda, cuando Jesucristo murió, y esto es lo que honra la sangre del pacto, Él hizo tu espíritu perfecto de una vez y para siempre. Y naturalmente, antes de la cruz, la gente moría espiritualmente. Pero después de la cruz, ya tú no puedes morir espiritualmente. ¿Y cómo vas a perder la salvación? ¿Cómo te vas a apartar de Dios si ya Dios te perfeccionó? Con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Ahora, los perros, la religión, los reverendos y la teología de hoy todavía no han podido aceptar estos dos principios básicos de que somos dioses y si somos dioses somos espíritus justos hechos perfectos. Esa es la fe del Evangelio. Esa era la fe que venía, aquella que anunció Pablo. Antes que viniera la fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, ¿podrán ellos creer que somos ricos? No, porque para ellos decir somos ricos tienen que verlo. Nosotros lo creemos porque Pablo dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de dinero, lo dice allí bien claro. Dice que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre para con esa pobreza enriquecernos. Entonces tú no tienes que ver dinero en tu bolsillo ni en tu cuenta bancaria para decir soy rico.
Bueno, y si eres honesto, mira, yo soy un rico que no se me ha manifestado la prosperidad todavía. Pero Papá Dios dice en la locura, recuerda que en la locura de la predicación, Él dice que yo soy rico y yo no puedo rechazar nada que mi Padre me diga. El Evangelio dice así. Entonces, ¿podrán los perros creer en la transformación? No creen nada. Ellos están esperando pajaritos en el aire y ellos no tienen fe basada en nada. ¿Podrán ellos creer que somos seres perfectos y sin pecado? No, ellos todavía predican pecado. Ellos creen que el pecado está vigente. Este espíritu es maravilloso. Está en ti, pero yo te tengo que abundar con esta información, a ver cómo se te afirma, cómo se te coloca bien en la mente, para que tú realices que el espíritu que está en ti es la mente de Cristo. La mente que yo tengo es la misma que tú tienes, porque tú eres mi hijo, tú has sido alumbrado, yo te engendré con el evangelio de la incircuncisión, con el evangelio de verdad. Si tú no das fruto es porque no has activado la mente de Cristo en ti, o no tienes los pensamientos ordenados, estás muy vago en cuanto a activar toda la verdad de Dios que está en ti. ¿Qué diferencia tengo yo, que soy un predicador del evangelio, a los demás predicadores? Que ellos no tienen la mente de Cristo, porque si la tuvieran, predicaban lo que yo predico. ¿O acaso yo predico algo que no está escrito? Todo lo que yo predico está escrito en el fundamento, en el evangelio de la incircuncisión. ¿Y por qué ellos todavía están con los rudimentos de la doctrina de Cristo, bautizando gente y que para perdón de pecado? Si el pecado fue quitado. Entonces una iglesia que practica bautismo lo que está diciendo: yo no creo que Cristo hizo nada en la cruz, punto. Por eso te bautizo. Una persona que todavía está comiendo un pedazo de pan diciendo este es el cuerpo de Cristo, tomarlo todo, lo que te está diciendo es: yo no creo que el sacrificio de Cristo tomó lugar en verdad. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y cómo enseña el Espíritu? ¿Cómo enseña el Espíritu? En un cuarto gritando: baja, Señor, manifiéstate. El Espíritu no enseña así. El Espíritu enseña con el Espíritu de su palabra, con el Espíritu del Evangelio, un solo Espíritu. Y si tú has sido alumbrado y tú perteneces a JH y tú has escuchado el Evangelio claramente, entonces tú tienes que confesar conmigo que en ti hay un espíritu de poder y de sabiduría. Sabiduría, sabiduría, que Dios predestinó. Oh, sabiduría, sabiduría del cielo. Es una ciencia inagotable. Es un camino inescrutable. Oh, yeah. Es un discurso inmutable.